Bien, como podemos mostrar ahí, hay innovaciones tecnológicas, avances científicos, urbanización y agricultura urbana, economía circular, microbiomas y perspectivas de seguridad alimentaria, nuevas fuentes de alimentos y sistemas de producción de alimentos, cambio climático, que como ya sabemos estamos en un periodo de consecuencias, comportamiento del consumidor y patrones de consumo de alimentos. Pero el sector pesca, ¿dónde aparece aquí? El sector pesca es crucial aquí, el mismo que puede contribuir con mejoras en producción, mejoras en nutrición, mejoras en el medio ambiente y una vida mejor. Por su parte, la FDA señala hacia el 2021 la era de la nueva inocuidad, digamos, más inteligente. ¿En torno a qué? A enfoques y procesos más tecnológicos, más simples, efectivos, modernos. ¿Y ellos qué elementos presentan? Elementos centrales como la trazabilidad tecnológica, herramientas y enfoques más inteligentes para la prevención y respuesta a brotes, nuevos modelos de negocios y modernización de las ventas, y finalmente la cultura de inocuidad, un concepto nuevo, pero que se centra en fomentar, apoyar y fortalecer la cultura de inocuidad alimentaria, en este caso de todo lo que es instalaciones pesqueras y acuícolas, y que finalmente persigue o orienta a influenciar y cambiar el comportamiento humano, cambiando la forma en que los empleados piensan sobre inocuidad alimentaria y cómo ellos pueden demostrar un compromiso, ¿no?, en la forma en que realizan sus trabajos. Todo esto sustentado o apoyado en la ley FESMA, que como ya sabemos se firmó el 2011 y es hasta el 2016 que se venía implementando sus 7 reglamentos. ¿Y Sanipes está lejos o está lejano de ello? No. Sanipes en su misión garantiza la sanidad y inocuidad en toda la cadena productiva, pesquera y acuícola con el objetivo de proteger la vida y la salud pública, ¿no?, a través de instrumentos preventivos, correctivos, y considera también o en concordancia con las normas sanitarias nacionales, el Códex Alimentarios, procedimientos internacionales en todo el territorio nacional. Dicho esto, vamos ahora a ver un poquito la introducción al enfoque de riesgos. Para comenzar, revisemos un poquito, o el concepto en este caso, de riesgo, que es lo que se dice a nivel internacional, que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, eso lo establece la ISO 31000, el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos, la probabilidad de ocurrencia de daño causada por un peligro, que establece el estándar internacional también, pero la última definición es presentada en 2023 y lo hace la Comisión del Códex Alimentario, de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y la gravedad de dicho efecto, ¿no?, como consecuencia de un peligro o peligros presentes en los alimentos. ¿Qué otros conceptos hay alrededor del riesgo? Tenemos obviamente el peligro, la probabilidad, la gravedad, la resiliencia, la vulnerabilidad, y aquí aparecen 2 conceptos importantes, que es la evaluación de riesgo, que forma parte del concepto de análisis de riesgo. Un enfoque basado en riesgos para la gestión de la inocuidad alimentaria, ¿qué contempla? Contempla la orientación de recursos para el control de los alimentos en problemas que representan las mayores amenazas para la salud. Entonces, la reducción del riesgo potencial está en gran medida relacionado con los recursos utilizados. El análisis de riesgo aplicado a la inocuidad alimentaria persigue como objetivo general, y eso no es ajeno también a la misión del SANIPES, asegurar la protección de la salud humana, pero ello a través de un método estructurado y siempre garantizando un nivel adecuado de protección sanitaria. Bueno, aquí vemos sus componentes y eso está en base a lo que establece el Código Alimentario. Por otro lado, el análisis de riesgo aplicado a la inocuidad alimentaria es un enfoque sistemático para evaluar los riesgos, recordemos ahí un poquito, que identifica y aplica las medidas adecuadas y tiene como objetivo el control de riesgos, comunicar la información sobre los riesgos y las medidas de control aplicadas. Entonces, esta gestión de riesgos, al final, considera alternativas de acciones o medidas a implementar, considerando la evaluación de riesgos, que es componente del análisis de riesgos, ¿cierto? Ello involucra la identificación del peligro, la caracterización del peligro, otros componen la evaluación de la exposición y finalmente ya la caracterización del riesgo. Obviamente considerando también las partes interesadas, pero todo ello con el objetivo de protección de la salud. Además, se obtienen selección de opciones de métodos de prevención y controles aplicados y también la promoción de prácticas de comercio justo. Entonces, esta gestión de riesgos, ¿quiénes la deben de implementar o quiénes la llevan? No solamente es el gobierno,
los tomadores de decisión. También están involucrados los responsables del riesgo, son los productores, la industria. Esta gestión de riesgo implementada por personas en la organización y actores en la cadena de alimentos, y también los tomadores de riesgo, en este caso los consumidores en general, esta gestión de riesgo a través de la cultura organizacional del país. Ahora veamos lo que es la aplicación de este enfoque de riesgos aplicado en la industria. La industria es responsable de garantizar que los productos hidrobiológicos que se elaboran y ofertan sean aptos para el consumo humano y cumplan con los requisitos reglamentarios del país donde se produce y comercialicen. Entonces, a la industria le corresponde aplicar las medidas de control a lo largo de la cadena alimentaria. ¿Y cómo hacerlo? Si no es a través de un sistema integrado que garantice la inocuidad alimentaria. Entonces, este sistema integrado que garantice la inocuidad alimentaria, ¿qué componentes debiese tener? En principio, los códigos de buenas prácticas, procedimientos de higiene, entre otros, un sistema como el sistema HACCP, y algo que quizás no se menciona y es muy relevante, es las actividades de verificación. Entiéndase que las mismas están implícitas e inmersas en el sistema HACCP, pero a modo de recordar, estas actividades de verificación ayudan, contribuyen a la detección de cualquier disfunción del sistema. A modo de ejemplos pueden ser el tema de las pruebas de materia prima, el producto final, las auditorías, las atenciones de quejas de los consumidores. Entonces, surge la siguiente paradoja, ¿no? Obviamente dejando los riesgos emergentes de lado, si ya existe la ciencia y tecnología para la prevención de estas ETAs, las enfermedades de transmisión por los alimentos, ¿por qué se gestan las mismas? O ¿por qué, no gestan, por qué se presentan las mismas? En todo caso, estos incidentes de inocuidad alimentaria, ¿por qué se presentan? ¿Por qué se siguen presentando estos errores? Principalmente por dos causas. La primera es negligencia y falta de carácter quizás moral o ético, y una subcausa de actitud de la de los directivos, una posición crítica de este sistema o de la gestión de la inocuidad alimentaria. Y segundo, quizás por un tema de ignorancia, ¿no? Falta de mejores conocimientos, ello referido a educación y formación, así como de su gestión. Entonces, ¿qué sistemas existen en la actualidad que contemplan, la instauración de herramientas como el HACCP? Tenemos las normas GFSI, las mismas que, estas normas que son alimentos inocuos para los consumidores en todas partes, establece como su visión y considera para la base de la gestión de la inocuidad alimentaria los principios del HACCP, ¿no? Que están establecidos por el Código Alimentario. Entonces, estas GFSI tienen requisitos de evaluación comparativa. ¿Qué es lo que consideran ellos? Consideran dentro de sus requerimientos para el contenido de sus estándares, sean procesamientos de productos perecibles a partir de animales, para centros de cultivo, de productos pesqueros en general, la consideración siempre de los requisitos de HACCP y por otra parte requisitos del sistema de gestión de seguridad alimentaria. Entiéndase la misma, este último concepto, como la seguridad de un alimento para su consumo. Uno de estos estándares están adheridos a esta GFSI, es el IFS y el BRCGS, consideran el riesgo, el concepto de peligro, análisis de peligros y de evaluación de riesgos. Efectivamente, lo consideran dentro de su estándar. Por su parte, la Ley de Modernización de la FDA, la Ley FESMA, instaurada en el 2011, que tiene como objetivo asegurar el suministro de alimentos inocuos, comercializados en este caso en Estados Unidos, reconoce, ¿no?, que la FDA estableció brevemente una regulación de tipo de control para lo que es pescados y mariscos. Pero ello no se ha hecho en el 2011. Aquí están de forma resumida todos sus ejes. Y para el tema de prevención, en lo referido a pescados y mariscos, se establece en el año 95. Hay actualizaciones importantes como la del 2021. Entonces, ahí, en este procedimiento para el procesamiento, importación segura y sanitaria de pescados y mariscos, ¿qué se toma o qué se considera? Todo está basado en el concepto de HACCP. Para el caso de las ISO, en este caso la ISO 22000, requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria, referido a lo que son sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, muestra elementos clave, son la comunicación interactiva, gestión del sistema, los programas prerequisitos y también
incorpora los principios del sistema HACCP. Entonces, la eficacia del HACCP o la ruta hacia la eficacia del HACCP, que debiese considerar una implementación en conjunto de sus programas, códigos de buenas prácticas, las actividades inmersas y algo que quizás no se señala mucho, pero que está implícito en la mejora continua, es la evaluación de los resultados. Entonces, esto debiese a conllevar de que se debe hacer una implementación en conjunta. Por ello, entonces, la importancia de un enfoque integrado para la gestión de inocuidad de los alimentos y la interacción de los diferentes elementos de este sistema. Entonces, un sistema integrado que garantice la inocuidad alimentaria, ¿antes de qué forma se conceptualizaba? Y me refiero antes de hacer la utilización del sistema HACCP. Era muy reactivo, consideraba código de prácticas y algo que quizás resultaba muy costoso eran las experiencias más las pruebas del producto final. A diferencia, cuando se instauró el tema de HACCP, el mismo que tiene un carácter o un enfoque preventivo y que al 2023 ya se denomina como proactivo, ¿no? para la gestión de la inocuidad alimentaria, porque está enfocado explícitamente a lo que son peligros y riesgos de un producto o proceso determinado, a través de la determinación y aplicación de medidas de control de dichos peligros. Entonces, ¿qué beneficios nos puede estar otorgando, aparte del enfoque proactivo? Que puede resultar flexible, es decir, las medidas de control necesarias pueden adaptarse a cambios en las operaciones como cambios en el diseño de equipos, etc. Pueden también orientar de forma efectiva la utilización de los recursos, puede aplicarse a toda la cadena alimentaria y finalmente también contribuir a superar limitaciones de enfoques tradicionales, ¿no? Esto de repente en las inspecciones instantáneas es un enfoque ineficaz de repente para ver problemas para prevenir, problemas potenciales. Entonces, esos son los beneficios que nos contribuye o nos otorga el HACCP, ¿no? En su implementación. Y por otra parte, en acuicultura, este sistema integrado, digamos, también estaría enfocado a la identificación de peligros para la salud humana. Pero ello donde se encuentra inmerso, ¿no? Si bien es cierto, la acuicultura está asociada también a preocupaciones medioambientales que presentan una serie de riesgos y peligros, tanto para su desarrollo, para la gestión, como para el medio ambiente acuático y en general para la sociedad. Y esto se traduce en la presencia de un contaminante en el producto. Entonces, ¿qué tipo de contaminante podemos encontrar en esta actividad? Patógenos, contaminantes en peces, sus productos, cambios post cosecha, tenemos el tema de histamina, por ejemplo, el tema de la contaminación del agua y finalmente también la conformación de cepas de bacterias resistentes, ¿no? Lo que es abordado por la RAM. Ahora, no debemos dejar de mencionar si es HACCP en acuicultura, que ya la aplicación se hace más de 30 años, la misma demanda una evaluación que involucra la viabilidad de aplicar el sistema de agricultura en particular, o sea, referido para un sistema en específico de producción, considerando siempre las variables relevantes en todo lo que es acuicultura, como lo es el manejo, la calidad del agua, la nutrición y la alimentación, y también evaluar los riesgos asociados a los componentes y procedimientos de los sistemas. Finalmente, no solo la evaluación, sino la identificación correcta y apropiada de puntos críticos de control. Entonces, ello es de suma importancia para quién o para qué. Los procesadores de todos los productos acuícolas incluyen la recepción o la precosecha como un PCC en sus planes HACCP. Entonces, es responsabilidad del productor proporcionar información sobre contaminantes químicos y medicamentos de la acuicultura, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que estos procesadores puedan cumplir con su plan establecido. Ahora veremos un poco de la normativa sanitaria y el enfoque de riesgo. La normativa sanitaria que regula las actividades pesqueras y acuícolas a lo largo de la cadena productiva, como es la captura, extracción, y está enfocado a la protección de la salud a través de actividades de verificación, ¿no? Inspección, supervisión, fiscalización. Ello no es ajeno a la misión de Sanipes que mencionamos a un inicio, pero por ende no es ajeno a lo establecido en los sistemas de gestión de los operadores. Como ejemplo, el 2001, a mediados del 2001, se hizo la publicación del proyecto de decreto supremo, ¿no? Para la aprobación del reglamento sectorial de inocuidad para actividades pesqueras y acuícolas,
cuya exposición de motivos señalaba la necesidad de fortalecer la normativa vigente. Sabemos que la normativa que precedía la 040 era del 2001, ¿no? Respecto a los criterios sanitarios aplicados para el control de los recursos, productos hidrobiológicos, piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura. Señala entonces, a nivel de operadores, la garantía de aptitud de los recursos y productos hidrobiológicos en los piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura. ¿Dirigido hacia quién o para qué? Para que los consumidores accedan sin riesgo a estos productos. El mismo reglamento, cuya aprobación es a finales de año del 2022, exactamente el 31 de diciembre, entra en vigencia el 30 de junio de este año y cuyo plazo de adecuación es hasta el 1 de enero del 2024. ¿Qué propósitos persigue? El mismo, conceptos básicos de protección de la salud de las personas, ¿no? Incorpora el tema de fraude y adulteración también, el manejo higiénico y sanitario de los productos pesqueros y acuícolas, la adecuada conservación, aplicando control sobre la presencia de contaminantes, para promoción del comercio finalmente seguro. Finalmente, voy a dar algunos ejemplos de la aplicación de este enfoque de riesgos en Sanipes y que se encuentran, ojo, en elaboración. Se cuenta con una consultoría internacional y todo ello con el objetivo de la optimización del modelo de control sanitario con un enfoque de riesgo. El primer ejemplo es el procedimiento para el control sanitario con enfoque de riesgo, el mismo que involucra la caracterización de riesgo de mercancías importadas con un número de componentes, en este caso, acorde a lo trabajado, son 3 componentes. El primer componente es estimación del riesgo de la mercancía en función a esos peligros. El componente 2 es la estimación del riesgo del país de procedencia de la mercancía. Hay consideraciones de este país como el número de alertas, acuerdos bilaterales, volúmenes de importación y finalmente la estimación del riesgo del importador de la mercancía, ¿no? Revisaron tanto el historial, el número de rechazos y si es importador nuevo o no. Existen otros ejemplos, puesto que este enfoque se está realizando en distintos frentes dentro de Sanipes, como por decir la inspección basada en riesgo para el tema de fiscalización sanitaria. Entonces, un poquito para mostrarles esta matriz desarrollada y con la cual se ha trabajado con más de 90 especies, más de 50 países y más de 270 importadores. Lo primero que se realiza es un ponderado de los componentes, es decir, qué ponderación puede recibir según los componentes antes mencionados. Luego, la obtención de un ponderado general, y ello obviamente alineado al nivel de riesgo de la mercancía, según ese riesgo de ponderación, para finalmente establecer acciones de inspección. Eso habla de la optimización del modelo de control sanitario con enfoque de riesgo, ¿no? En todo caso, para la aprobación de ello, o digamos la instauración, se espera la aprobación de la norma sanitaria, ¿no? Que establece los criterios sanitarios para los recursos y productos hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura. Dicha norma aún está en proceso de aprobación. Bicentenario del Perú 2024. Compunche Perú, Gobierno del Perú.